Quiero hablarles en esta tarde bajo el tema sentidos extraviados. Para quienes tienen, por favor, agenda, nota, por favor, tomen la nota, por favor, tomen agenda. Vamos a hablar sobre el tema sentidos extraviados. Y vamos a leer 2 de Corintios como base de lo que vamos a trabajar, el tema que vamos a trabajar en esta tarde. Espero haya venido usted con una mentalidad escolar para poder aprovechar al máximo la palabra. Vamos a 2 de Corintios 11:13. 2 de Corintios 11:13. Voy a usar así a la usanza antigua la Biblia. Aquí la tengo. Listo, estamos ahí. Dice la palabra de Dios: pero temo. ¿Pero qué? Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. Por favor, tengo retorno aquí, por favor, ¿me ayudan con el sonido? Por favor, me genera un retorno terrible acá adelante. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Dios. Se lo voy a volver a leer. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, también vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Dios. Amén. Pablo escribe esta carta, quiero darle un poquito de contexto a lo que acabamos de leer. Pablo escribe esta carta, esta segunda carta a los Corintios, y se la escribe a un pueblo griego, a una congregación griega en Corinto. ¿Qué estaba pasando en Corinto? En Corinto estaba pasando que se estaban mezclando parte de lo que era el evangelio en Cristo, se estaba mezclando con algunas filosofías que eran de corriente humanista. En Corinto estaba ocurriendo eso, se estaban mezclando doctrinas. La doctrina del evangelio de Cristo se estaba mezclando con doctrinas humanistas que venían de la cultura griega. Al Pablo darse cuenta de esto, escribe las cartas, y es lo que motiva escribir al apóstol, escribir las cartas a Corinto, a la congregación, a la iglesia de Corintios. Le escribió 3 cartas, fueron las que Pablo le escribió, se perdió una, quedaron consignadas en la Biblia 2 cartas, pero fueron 3 las que el apóstol escribió a Corintios, de acuerdo a los historiadores. Entonces Pablo le escribe a Corintios, y todas sus 2 cartas que le dedica a esta congregación se la dedica combatiendo una sola cosa, y es que la filosofía humanista no se mezcle con el evangelio de Cristo, que no haya esa mezcla rara de un humanismo metido en el evangelio de Cristo. Y en esta parte, allí en 2 de Corintios, ya terminando esta segunda epístola a los Corintios, Pablo trata un tema que me parece supremamente importante, porque si lo trazamos en la palabra de Dios, vamos a encontrar que tiene un hilo conductor que es importante que nosotros conozcamos como cristianos. Es muy importante. Pablo dice que nosotros podemos ser engañados, y hace la comparación del engaño que hubo en el Edén con Eva con respecto a los sentidos del ser humano. Y que esos sentidos del ser humano presentes en nuestra carne, porque si usted se da cuenta, los 5 sentidos que nosotros tenemos, ¿cierto?, en nuestra carne, son ¿qué? Están relacionados con órganos de nuestro cuerpo. Es decir, está relacionado con una manifestación corpórea de nuestra vida. Y sabemos nosotros que nosotros somos más que cuerpo, somos cuerpo, alma y ¿qué? Y espíritu. Pero los sentidos operan en el cuerpo. La vista está relacionada con los ojos, ¿cierto? ¿El qué? El oído, ¿cierto? Con las orejas, los oídos. El olfato con la nariz, el tacto, ¿cierto?, con la piel, y el gusto con la lengua y la boca. Está relacionado y habita eso en nuestra parte corpórea. Y cuando Pablo dice allí que él teme como pastor, él teme que los sentidos de la congregación de Corintios sean extraviados de la fiel sinceridad o de la fidelidad de la vida de Cristo. ¿Qué está diciendo Pablo?
Pablo está diciendo que no podemos pasar el evangelio de Cristo sencillamente por circunstancias humanas que pueden ser transitorias, pero que muchas veces nos vienen a engañar. ¿Cuántas personas son debilitados en la vida de la fe por lo que están viendo por sus ojos? Algunas madres se sienten decepcionadas por sus hijos porque están viendo a un hijo perderse, a un hijo drogadicto, o un hijo o una hija ser lo que ellos nunca pensaron que ese hijo fuera. ¿Cuántas personas hoy están siendo desviadas de la fe por esa serie de estímulos que se reciben en términos de lo que es la vida? Las crisis humanas casi siempre llegarán a afectar nuestros sentidos. Dicen los médicos y los científicos que los problemas de salud y muchas enfermedades en el ser humano son producidos por estados emocionales que se materializan o que se expresan en una enfermedad en algunos órganos del cuerpo, porque la parte emocional del ser humano afecta lo que es el cuerpo. Siempre lo hemos dicho que una vida gobernada por el alma es una vida que castiga supremamente al cuerpo. El alma gobernando la vida del ser humano golpea y enferma el cuerpo. Muchas de esas cosas siempre los cristianos por años hemos sido también engañados en nuestros sentidos porque hemos pasado sencillamente a Dios por una serie de beneficios, pero no por la vida sencillamente y la vida más poderosa y la trascendencia más profunda que es la vida de Cristo transmitida a nosotros. Los cristianos hemos pasado siempre, y yo he escuchado por años gente decir: pastor, yo me siento bien estando aquí en la iglesia. Y eso está bien, está perfecto que usted se sienta bien, pero usted no puede quedarse en una congregación sencillamente porque sus sentidos fueron estimulados. Debe haber algo mucho más profundo que debe desarrollarse en usted, porque si los sentidos, muchas veces pasamos a Dios por lo que nosotros vivimos o por lo que nosotros pasamos, y esos son sentidos que en el mundo operan de una manera transversal en la vida del hombre, pero no podemos pasar a Dios por esos sentidos. Pablo dice que teme, como líder, como apóstol de esa congregación, dice: temo que sus sentidos sean extraviados, sean perdidos. ¿Por qué? Porque hay una alta estimulación de los sentidos en la vida del ser humano. Cuando nuestros sentidos gobiernan y pasamos la vida espiritual sencillamente por nuestros sentidos, vamos entonces a encontrar más preguntas que respuestas en la vida espiritual. Vamos a encontrar más preguntas, porque vamos a llegar a un momento en el cual nos vamos a preguntar: ¿por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué si yo quería tener un buen matrimonio me pasó esto a mí? ¿Por qué si yo quería tener unos hijos que le sirvieran a Dios me pasó esto a mí? ¿Por qué esta enfermedad si yo le sirvo al Señor? ¿Por qué me pasó esto si yo no he hecho nada que me haya hecho merecedor de eso? Una serie de preguntas que el ser humano siempre se responde. ¿Sabe por qué? Porque los sentidos le extraviaron a la verdadera fe en Cristo Jesús. Entonces usted me dirá: bueno, pastor, ¿qué hacer entonces? Entonces la Biblia lo resuelve de una manera preciosa. La Biblia, si nos ponemos a trazar este tema y lo que dijo el apóstol Pablo a los Corintios, ahora entendemos por qué se dijo lo que se dijo en la palabra de Dios y cómo se nos dio a nosotros como una herramienta para que los sentidos que operan en el cuerpo operen o sean gobernados por unos sentidos mayores o unos sentidos superiores, que yo los he llamado los sentidos espirituales en la vida del cristiano. Debe haber unos sentidos mayores que puedan gobernar lo que nosotros vivimos en la carne. Por eso Pablo dijo: mas lo que ya vivo en la carne ya no lo vivo yo, sino lo vivo en la ¿en dónde? En Cristo, ya no lo vivo yo. Es decir, Pablo decía: mis sentidos físicos están anulados para que los sentidos espirituales en Cristo puedan ser expresados en mi vida. Mientras tanto, mientras nuestros sentidos, o mientras la vida espiritual, o mientras los indicadores de su vida espiritual sean los sentidos que operan en la carne, que operan en estos ojos, que operan en esta nariz, que operan en esta boca, en este oído y en este tacto, pues va a ser muy difícil que nosotros accedamos a conocer a Dios realmente en su naturaleza y su potencia. Va a ser muy complicado. Por eso quiero desarrollar hoy, los 5 sentidos espirituales que deben ser desarrollados en la vida del cristiano. ¿Para qué?
para que sus sentidos naturales no sean extraviados. No hay nada más vergonzoso y nada más triste que un cristiano haber estado en una congregación por tantos años y al final de su vida sentir que fue extraviado sencillamente por las circunstancias de su vida. Predicar de hijos cuando uno tiene hijos pequeños es muy fácil. Darle lecciones a los padres cuando uno tiene niños chiquitos, eso es facilísimo. Pero qué difícil es pararse aquí a hablar de hijos cuando ya los hijos han crecido, han mostrado lo que son, bueno o malo, y pararse y decir, wow, eso sí es más complicado, ¿cierto? Entonces, muchas veces, esos resultados nos llevan a a extraviarnos en la vida de la fe, porque situaciones van a venir difíciles, van a llegar, ¿cierto? Situaciones van a llegar difíciles, eso por favor póngalo en el inventario, eso ya está inventariado. El tema no es ese, el tema es cómo nosotros lo vamos a asumir, desde estos ojos terrenales, desde estos oídos, o lo vamos a asumir desde una posición mucho más alta que la palabra de Dios lo dejó resuelto para nosotros. Por eso mire, vamos a analizar el primer sentido, el sentido de la vista, ¿cierto? ¿Y qué dice la Biblia del sentido de la vista? Vamos a leerlo entonces. Efesios 1:18, mira lo que me dice del sentido de la vista, para que la anulación de la programación de lo que nosotros vemos alrededor de nuestra vida no nos extravíe en el camino en lo que Dios quiere que hagamos. Mire, dice Efesios, alumbrando los ojos de vuestro ¿qué? ¿Cuáles son los ojos que deben ser abiertos para que estos ojos no nos engañen? Alumbrando los ojos ¿de quién? Del entendimiento. ¿Para qué? Para que estos ojos sean anulados y los ojos del entendimiento salgan como solución ¿a qué? A las cosas que nosotros vemos. Mire, ¿cuál es el problema de las situaciones que nosotros vemos con estos ojos naturales? ¿Sabe cuál es el problema? Que las vemos pero no las entendemos. Ese es el gran problema. El problema es que ustedes, no entiendo por qué mi hijo me salió así. No entiendo por qué mi matrimonio me salió de esa manera. No entiendo por qué el negocio me salió así. No entiendo por qué mi vida me salió así. Porque vemos las cosas con estos ojos, pero lo que vemos con estos ojos, la mayoría de veces no las entendemos. Entonces venimos a Dios con más preguntas que respuestas, con más preguntas que certezas. No tenemos certeza de nada, tenemos pregunta de todo. ¿Sabe por qué? Porque lo que vemos con estos ojos no lo entendemos. Por eso Pablo ora allí para Efesios y dice, oro al Señor para que sean abiertos los ojos de vuestro ¿qué? Ese es el sentido de vista espiritual que debe ser desarrollado en la vida del cristiano, para que la circunstancia no me extravíe en la vida de la fe, sino antes me confirme, en el cual vea lo que vea, Dios tiene su mano. Amén. No le creo mucho. Veamos lo que veamos, Dios tiene su mano puesta. Pero eso solo es con entendimiento, se puede ver. Eso solo con entendimiento podrá venir en la vida del cristiano. Mientras usted no tenga ese nivel de entendimiento para ver las cosas y entenderlas desde Dios, pues usted se va a quedar sencillamente con una fotografía temporal, pero no se va a quedar con al final de la historia. Le digo una cosa, iglesia, esta historia va a terminar bien. Amén. Pero si usted se queda con una foto, seguro la foto le va a quedar mal, ¿cierto? Lo decíamos anteriormente. Le voy a mostrar una foto mía, pero por favor, disculpe, es que quedé mal en esa foto. Pero cuando usted lo conoce, usted dice, oiga, no era tan feo. La foto fue la que quedó mal, pero no era tan feo el hombre, ¿cierto? Porque en fotos podemos quedar feos, porque es la captura de un segundo. Pero cuando nos conocen, pues no somos tan feos. Así es también, siempre cuando nosotros no tenemos un nivel de entendimiento y los ojos de vuestro entendimiento no han sido abiertos, vamos a quedarnos con fotos temporales en las cuales vamos a ser engañados y vamos a ser extraviados. La historia puede terminar bien y va a terminar bien. Dice en Hebreos, ¿cierto? Hebreos dice que puesto los ojos en ¿quién? Hebreos, ¿cierto? Dice, puesto los ojos en ¿quién? Puesto los ojos en Jesús, 12:2.
Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Puesto ese sentido, ¿dónde debe estar puesto? Mientras no esté puesto ¿en quién? En Jesús, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver tragedias, miserias, problemas, dificultades. Pero puesto los ojos en Jesús, desarrollado ese sentido espiritual en nosotros, vamos a ver que no se desvíe. ¿Qué nos está diciendo el escritor a los Hebreos? No se desvíen, iglesia. Enfermedad, puesto los ojos en Jesús. Problemas, puesto los ojos en Jesús. Traición, puesto los ojos en Jesús. Soledad, puesto los ojos en Jesús. Dificultades, puesto los ojos en Jesús. Tristeza, puesto los ojos en Jesús. Porque ese sentido tiene que ser ¿qué? Desarrollado. La visión espiritual tiene que ser ¿qué? Desarrollado. Y vamos entonces a analizar otro, ¿cierto? Otro capítulo aquí para que lo evaluemos. Vamos a ver 2 de Corintios 5:7. Vamos a leer 2 de Corintios 5:7 lo que dice. Gracias. 2 de Corintios 5:7, me lo colocan por favor ahí. Dice, porque por la fe andamos y no por ¿qué? ¿A qué se está refiriendo? Por fe andamos, pero no por qué. Mire, nunca ande por vista porque, mire, los problemas van a venir, las dificultades vienen. Pero es que no caminamos por ver estos. Caminamos porque tenemos un sentido desarrollado en el espíritu que nos permite, aunque sin fuerzas, poder caminar. Aunque destruidos, decía, ¿cierto? La palabra lo dice, ¿cierto? Destruidos, pero no estamos derribados, no estamos allí caídos. Pero por fe que andamos, no por qué, no por esta vista. Hay que tener una vista desarrollada en nuestro espíritu para que esa vista nos permita ver lo que nosotros no estamos viendo de algo. Y eso solamente se abre cuando los ojos de nuestro entendimiento son abiertos. Hay cosas que nosotros no estamos viendo, pero están ahí. Pero solo con entendimiento lo podremos ver. La vista, iglesia, lo que tú veas en el mundo, ¿cuántas veces te ha hecho dudar? ¿Cuántas veces? Hay gente que me ha dicho, pastor, lloré antes de hacer ese negocio, yo me metí en ayuno antes de hacer ese negocio, yo me metí una ayunada y una orada, pastor, para pedirle al Señor, me metí en el negocio y me quebré. Hay algo que no estás viendo. Hay algo que no estás viendo. En el año 1994, yo estaba en la ciudad de Cúcuta. Voy a contar una experiencia rápida. Yo estaba en la ciudad de Cúcuta. Yo había comprado con mucho esfuerzo, con el empleo que tenía, yo con mucho esfuerzo había comprado una moto, una Yamaha V80, ¿se acuerdan? Una motico buena. Y yo estaba feliz, estaba trabajando y era mi herramienta de trabajo porque yo estaba siendo vendedor de un laboratorio de cosméticos. Entonces yo iba y visitaba a los clientes con la motico y claro, para mí la moto fue un gran alivio, tener esa motico fue un gran alivio y créame, yo todos los días le daba gracias a Dios por mi motico. Sí, Señor, gracias por mi motico, por haberme dado el dinero, haberme provisto los recursos, Dios, para yo tener mi moto y era lo único que yo tenía, ese era mi patrimonio. Y estaba yo feliz con mi moto nueva, feliz pagándola y todo el tema. El problema fue que una vez entré al banco, como lo hacía todos los viernes, para consignarle un dinero al laboratorio. Cuando salí del banco ahí en el Parque Santander de Cúcuta, no estaba la moto. Ahí es cuando entra no estaba la moto. Me había confiado del celador que me dijo que él me la cuidaba. Y yo confiado, yo dije, bueno, y resulta que me confié de la persona equivocada. ¿A quién no le ha pasado, cierto? Y la moto no apareció, Y fue tan doloroso para mí, iglesia, que me senté en el andén del Parque Santander, me acuerdo ahí en Cúcuta, y me puse a llorar. Ahora, ¿qué voy a hacer? Y entonces, claro, como todo evangélico, pues preguntarle a quien me la había dado, Señor, ¿por qué me la quitaste?
Y pues como para todo hay versículo, pues Dios dio, Dios quitó, Dios. Hasta para uno, cuando uno pierde, hay versículo bíblico para. Y entonces me pregunté, dije, ¿por qué perdí el moto? ¿No? ¿Por qué? ¿Qué me pasó? ¿Qué pasó con mi motico? Señor, ¿por qué? No la pregunta a Dios, ¿por qué, Señor, si tú me la habías dado? Era mi herramienta de trabajo, no era para vanidad ni para cargar chicas ahí. Algunas veces. Pero me dio tristeza y me senté a llorar. No entendía por qué. Si yo toda la gloria se la había dado al Señor por esa moto, hoy la moto me la habían robado. Y no apareció nunca más, ¿cierto? Al llegar al apartamento ese día a coger colectivo, imagínense, coger colectivo y irme para la casa. Eso es lo más triste, ¿no? Llegué en moto y después me tocó irme en colectivo. Y llegar a la casa a lamerme mis heridas. A lamer mis heridas, entendí en ese momento que llegué al apartamento en la noche, algo que en mi vida me trajo consuelo, me trajo paz, ¿cierto? Y me trajo paz, y algo en mi corazón me dijo: lo que acaba de pasar con las cosas que tú compraste, que tú adquiriste, ¿cierto? Son las cosas que tú adquiriste con tu esfuerzo. Tendrás que seguir trabajando con el mismo ahínco, con el mismo esfuerzo, pero vendrán mejores cosas. Así fue. Vendrán mejores cosas, no más. Amén. Si me hubiera quedado con esa fotografía de Dios, hubiera dicho que Dios me quitó una moto. Pero ¿sabe que no? No. Hoy viendo la película completa digo, no. Es que en la vida debe ser nuestros ojos abiertos para entender que Dios sí tiene el panorama completo, nosotros no. Para que sean los abiertos de los ojos de nuestro entendimiento, debe haber un panorama muchísimo mayor, iglesia, de lo que nos pasa. Si no hay una visión espiritual de las cosas, es muy difícil. Es fácil decir que a los que amamos a Dios, todas las cosas que vaya, vívalo. Ahí es cuando los ojos de nuestro entendimiento tienen que ser abiertos. Fácil es decirlo, y aquí lo repetimos y lo rezamos, pero vaya, vívalo. Ve y vívelo. Ahí es donde está el problema, porque muchas veces no hemos desarrollado el sentido de la vista espiritual para poder ver lo que Dios ve. Muchas veces tenemos una idea equivocada hasta de lo que nosotros somos. ¿Por qué? Porque los ojos de nuestro entendimiento no han sido abiertos para vernos como Dios nos ve. No, todavía seguimos viéndonos como nosotros nos vemos. Algunas personas siguen diciendo y viendo al espejo y diciendo que son feas. Y son bellas, pero ellas dicen que son feas. Algunas personas se sienten perdedores y fracasados, siguen viendo lo que sus ojos les muestran. Ahí comienza el problema. Por eso oramos para que el Señor sea abriendo los ojos de nuestro entendimiento, para que cuando vengan los problemas los asumamos ¿con qué? Con entendimiento superior, con un sentido de la vista mayor que sencillamente ver la circunstancia fría y problemática. Debe haber algo más en nosotros, y esa visión debe ser, iglesia, puestos los ojos en Jesús. Amén. Segundo sentido, porque se me va el tiempo. Segundo sentido que voy a desarrollar, el oído. El oído. Mire lo que dice del oído, de desarrollar el oído en el sentido espiritual, para que nuestros sentidos carnales, físicos, materiales, no sean extraviados. Lucas 11:28, mira lo que dice. Lucas 11:28 dice: y él le dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la ¿qué? Claro, porque el sentido terrenal, el sentido natural, oye, pero no siempre guarda. Iglesia, ¿estamos ahí?
El sentido natural oye, pero no siempre. Pero aquí Jesús dice, bienaventurados los que oyen la palabra y la guardan. Eso es otro sentido del oído. Estamos hablando de otro sentido. Estamos hablando de un oído espiritual, porque solamente alguien que tenga desarrollado el oído espiritual puede oír y guardar. Por eso hay gente que se lleva el mensaje en la cabeza y otros se lo llevan en el espíritu. Esos son dos cosas. El que se lo llevó en la cabeza, dentro de 8 días ya ni se acuerda. Pero el que se lo llevó en su espíritu, lo lleva acá. Dice, esa palabra transformó completamente mi vida. Nunca más volveré a ser el mismo después de haber escuchado eso. Amén. Porque la guardó. Ese es un sentido mayor. Un sentido mayor. Por eso dice que el que oye la palabra de Dios y la pone en ¿qué? En práctica, ese tiene un oído espiritual, no tiene un oído terrenal de escuchar solamente mensajes y sermones. Ese no se queda escuchando sermones, ese se queda escuchando la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que la ponga en ¿qué? En práctica. Vamos con otro versículo que nos complementa, Mateo 7:24. Vamos con Mateo 7:24 que nos complementa lo que estamos hablando. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, ¿y las qué? Cualquiera que oye estas palabras y las ¿qué? Y las hace. Estamos hablando de un hombre y una mujer que tiene un oído espiritual desarrollado. Lo compararé a un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Vea qué bonito, ¿no? El que oye la palabra. Y vamos a otro también que nos ayuda. Apocalipsis 3:20, mira lo que dice. Mira lo que dice Apocalipsis. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno ¿qué? Oiga, qué extraño, ¿cierto? Yo estoy a la puerta y llamo, pero Dios no toca la puerta. No, Él llama. Carlos. Y Carlos oye la voz y va a la puerta y ¿qué dice? Yo estaré ¿qué? Estamos hablando de alguien que tiene un oído desarrollado. No está hablando del oído ¿qué? Natural, está hablando del oído espiritual. Si alguno, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y me ábrela. ¿Quién abre la puerta? Porque es que sin abrir la puerta es difícil escuchar muchas veces. Bravo el que cerrada la puerta todavía sigue escuchando. Ese sí es bravo. Es que yo no la escuché porque como estaba cerrada la puerta, pero cuando se cierran las puertas y usted sigue escuchando, wow, qué oído tan fino tiene usted, porque hasta cerradas las puertas, mire, cuando se nos cierran todas las puertas, se nos cierra también el oído. Usted viene a la iglesia con su mente bloqueada y el oído espiritual menos. Si este se cierra, el otro menos. Bravo el que tiene la puerta cerrada y él llama y él sigue escuchando hasta con la puerta cerrada. Eso es otra cosa, iglesia. Eso es otro tema. Estamos hablando de un cristiano superstar, o sea, un cristiano ninja. Cerrada la puerta, yo sigo escuchando la voz de él. Wow, ese es otro oído, eso es otro nivel. Nosotros tendemos, este oído sabe cuándo se afina, sabe cuándo se bloquea, cuando las puertas se nos cierran. Hasta ahí llegó este oído. Ay, pastor, estuvo lindo el mensaje, pero estoy tan emproblemado, pastor, que mejor dicho. Cuando una persona está en problema, no escucha consejo. Cuando no escucha consejo, ¿por qué? Porque cae en el desespero y el desespero te bloquea el oído. Te lo bloquea, no escuchas. Pero dice, yo estoy a la puerta y llamo. Y el que oye mi voz, uy, bravo, cerrada la puerta y escucha la voz. Wow, qué hermoso, ¿cierto, iglesia? Pastor, se me cerraron todas las puertas, pero sigo atento a la voz de Dios. Pilas, pilas, en la jugada, amén. En la jugada. Vamos al tercer sentido, el tacto, tocar.
Necesitamos tener la experiencia del tocar. El tocar está manifestado en la piel. Y aquí en esta parte recordaba la historia de la mujer de flujo de sangre, ¿cierto? Oiga, qué brava esa mujer. Qué brava esa mujer. Tremenda mujer. 12 años enferma y su cabeza no se le había rayado. Estaba lúcida espiritualmente esa mujer. Dijo, venga para acá porque... No, vamos a leerlo porque ustedes no me creen esto. Vamos a Lucas 8:43. Lo voy a leer de acá, de la Biblia. Vamos a Lucas 8:43. Vamos a leerlo. 8:43 dice: pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, o sea, no estaba enferma, también estaba pobre, arruinada. Uy, qué tenaz. ¿Qué más usted quiere? Pobre y arruinado. Brava, ¿no? Bravísima, ¿no? Brava, gastado en todo cuanto tenía, pobre y enferma. Y por ninguno había podido ser curada. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? El tacto. Y negando todos, dijo Pedro a los que estaban con él: maestro, la multitud te aprieta y oprima y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, esto es impresionante, alguien me ha tocado. Es decir, los otros, Pedro, no diga que me han tocado. Aquí no me ha tocado nadie. Aquí la única que me tocó fue alguien, fue él. ¿Cuál era el tacto que Jesús estaba hablando? ¿Cuál era el tocar que Jesús estaba refiriendo? Le dijo, Pedro, no diga bobadas. A mí no me ha tocado aquí nadie. Ahorita alguien sí lo hizo. Mucha multitud, pero una sola lo tocó. ¿Sabe por qué? Porque ella sabía quién era él. Nosotros no podemos saber, no podemos tocar al Señor si no sabemos quién es él. Por desgracia, muchas personas en las congregaciones no saben quién es Jesucristo. Por eso no se puede ¿qué? Tocar. Él habla a nosotros que nosotros debemos, cuando Pablo dice nosotros no estamos con, sino estamos con ¿quién? Estamos en ¿dónde? Ven Vivian. No estamos con, sino estamos, y esto el apóstol nos lo ha explicado, pero lo voy a retomar en lo que él nos ha explicado. Una cosa es estar con, ¿yo estoy con quién? ¿Yo estoy con ella? No significa que yo esté o la esté tocando a ella, ¿cierto? No significa que yo le esté tocando a ella, no. Pero cuando Pablo dice estamos en, ahora sí, la estoy tocando. Estoy tocando a él. ¿En qué? En su verdadera ¿qué? Su verdadera plenitud. Gracias, Vivi. Por eso cuando dice que estamos con, no necesariamente yo toco. Pero cuando estoy estoy metido. Él está ¿qué? ¿Dónde? Dentro. Por eso necesitamos más mujeres que enfermas y empobrecidas tengan la lucidez espiritual de una mujer para entender quién tengo al frente. Pobre y enferma, pero tengo al frente al sanador, al que todo lo puede, al Hijo de Dios, que ni siquiera él me debe mirar, sencillamente con tocando su manto voy a ser sana. Sabía a quién tenía. La multitud ni supo a quién tenía, por eso no le tocaron, no accedieron a tocarlo. Tocaron su qué, su figura corpórea, pero esta mujer tocó la figura divina de Jesús.
Qué lindo que tengamos cristianos que tomemos la figura divina del Señor, sabiendo quién es Él. Poder tocarlo. Esto es lo más importante. Por eso, iglesia, esto se trata de estar en, no se trata de estar con. Gusto. Cuarto sentido. ¿Cuál? ¿El qué? El gusto. Juan. Vamos a Juan. Juan 6. Vamos a Juan 6:51. Dice la palabra de Dios: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida ¿de quién? Del mundo. ¿Dónde habita el pan? En el gusto. Por eso la Biblia traza la Biblia de los sentidos, y por eso Pablo dice: mientras ustedes sigan viviendo en los sentidos de la carne, van a ser extraviados. Pero aquí el gusto ya vino, y es el pan, y es Cristo mismo, que debemos ¿qué? Comer de Él. Esto no es creyendo en religiones, esto es comiendo. Esto no se trata de venir al almuerzo para que hablemos. Esto se trata de, mientras hablamos, comamos. No todo el mundo se sienta a comer pan de vida. No todo el mundo. Hay gente que viene con otro tipo de motivaciones, pero los que se sientan en la mesa a degustar el pan en la boca, ese sentido hay que desarrollarlo, iglesia. El gusto por la vida de nuestro Señor Jesucristo. Es la vida misma de Él la que debemos comer. Y ese sentido, mire, hay gente que no le gusta, ¿cierto?, la enseñanza, no le gusta escudriñar la palabra, no le gusta leer la palabra, no le gusta estudiar, la citan a estudio de la palabra, no les gusta. Yo con lo que sea me alcanza para ser salvo, pastor. Con lo que sea ya entro al cielo. Y usted los ve en los mensajes juzgando más lo que está diciendo el pastor que disfrutando la palabra de Dios que está siendo impartida. ¿Por qué? Porque uno no les ve el gusto. No les ve el gusto por la palabra, no degustan la palabra. Y lo bueno de un alimento, cuando un chef le sirve a usted, un chef francés, mire, un plato francés fino se sirve más o menos de 12 platos. 12 platos le sirve a usted un chef en Francia. Si usted va a un restaurante francés a pedir un plato de alto gourmet, a usted le van a pasar 12 sesiones. Y cada plato es una cosa así. Y sabe una recomendación de los chefs franceses, dicen: cómalo despacio, degústelo. Sí, porque usted está pagando más de 450 euros por cada. Sí, más de 2,5 millones de pesos vale una cenita en un restaurante de esos. Pero entonces el chef dice: esto no es para comer rápido, usted no está comiendo morcilla. No. Degústelo. Degústelo. Es decir, siéntalo en la. Cuando se prueba un buen vino, el enólogo, ¿qué le dice a usted? El enólogo le dice: por favor, no lo tome directamente, ¿cierto? No lo trague. No. Téngalo en la boca un tiempo para que se sienta el bouquet del vino. Degústelo, porque es un vino muy fino. Deje que el sabor se le quede en la boca. Pero aquí vemos que hay gente que no ha desarrollado el gusto espiritual, no lo degusta la palabra. ¿Cómo estuvo el mensaje? Pues a mí no me cayó, pues la pastora habló de algunos problemas que a mí no me pasan. Ahí va a predicar tal pastor. Ay, no, yo me gustaría el otro pastor porque viendo el qué, viendo la vasija de barro. Se la pasan viendo vasijas de barro,
Entonces perdieron el qué, el gusto, porque nunca le han servido en una. Entonces pierden el qué, el gusto. No les gusta la palabra, no les gusta el estudio de la palabra, no les gusta una enseñanza. No, para estar. Perdieron el gusto. Y cuando perdemos el gusto por la palabra, por el pan, que es la vida de Cristo mismo impartida, dado también en su palabra, entonces perdemos un qué, nos quedamos sin qué, nos volvemos personas desabridas. No profundizamos en la palabra, no hacemos nada, quedamos ahí con lo. No. ¿Listo, iglesia? ¿Amén o no? Un aplauso, por favor. Quinto para terminar, nos va el tiempo. Quinto para terminar, mira. Quinto sentido. Dígale a quien está a su lado, no se vuelva desabrido. No le pierda el gusto a la palabra. Dígale así. ¿Cuál es el otro sentido? Los que están ahí conectaditos. El olfato. Ay, hermoso sentido espiritual que debe ser desarrollado. Nuestro olfato espiritual. ¿Sí se acuerdan de la mujer que fue y le regó un perfume a los pies de Jesús? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Y los otros lo criticaron. Pero ¿sabe por qué Jesús no criticó a esa mujer? Porque estaba manifestando un principio espiritual. La vida de Jesús era olor fragante al Padre. En la cruz ocurrió. ¿Sí? Entonces Jesús dijo, wow, tremenda esta mujer, ¿no? Me está perfumando, olor fragante para mi Padre. En la cruz voy a hacer. Por eso ese perfume no se desperdició. Ese perfume, wow, no hay perfume mejor aprovechado que ese. Y miren lo que dice la palabra de Dios. Y luego Pablo dice en Efesios 5:2, a ver si me lo encuentran allá. Dice, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio en olor. ¿Qué huele Dios? ¿Qué huele Dios, iglesia? ¿Ah? ¿Qué huele Dios? ¿Cuál es el olfato de Dios? ¿Dios qué huele? ¿A quién? A su Hijo. De pronto, ¿sabe a qué huele? Al perfume que le derramó esa mujer encima. Porque Dios huele ¿a quién? A su Hijo. Por eso nosotros en Cristo somos ¿qué? No por mérito nuestro. Mire, lo que usted haga no huele a nada. Antes bien, hay otras cosas que usted hace que... Pero nosotros en Cristo, mire lo que dice la palabra. Vamos a leer. Segunda de Corintios 14, vamos a ver Segunda de Corintios 14. Segunda de Corintios, venga, le digo 13, espérate, le digo. Mire esto tan hermoso en el sentido de que cuando nosotros, dice la Biblia, que nuestra vida en Cristo sube como ¿qué? ¿Como olor qué? ¿Como olor qué? Olor fragante al Señor. Olor fragante al Señor. Por eso mire, cuando nosotros, en este, 2 Corintios, cuando nosotros, mire esto, cuando nosotros tenemos desarrollado el olfato espiritual, cuando nosotros es desarrollado el olfato espiritual, como se dice popularmente, usted se las huele. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas en la vida nuestra que nos van a pasar y que nos pasan. ¿Y cuál es el problema? Que huelen. Mire, las circunstancias y el engaño del mundo tienen un olor. En el sentido espiritual, hay cosas en nuestra vida que le debemos pedir al Señor, decirle: Señor, desarrolla ese olfato espiritual para las cosas. Mire, hay personas que se meten en problemas y en errores que uno les dice: oye, ey, espérese, eso, ¿usted cree que le está yendo bien, le va a ir bien ahí?
Usted les pregunta, ¿usted cree que le va a ir bien ahí? Y la gente dice, ay, pastor, pues yo siento que sí. Ese es el problema, que esto no es de sentir, esto es de oler. ¿Cuánta gente dijo, pastor, yo me voy a casar? ¿Y por qué te vas a casar? Porque Dios me ha dado paz. Hoy están divorciados. Y ya están divorciados. ¿Sabe por qué? Porque lo pusieron en la capa del sentir, de los sentidos, su matrimonio. Su matrimonio no puede estar en el tema de los sentidos. De por sí, la ciencia popular dice que las mujeres tienen un sexto sentido. ¿Cuál es? ¿Ah? ¿Que las mujeres tienen un qué? Pero ese no está en la Biblia. Ese no lo voy a desarrollar hoy aquí porque no lo encontré en la Biblia. Pero dice que las mujeres tienen un sexto sentido. Pero hay cosas en que, en el espíritu, que Dios te va a qué, que Dios te va a mover, que Dios te va a qué. ¿Para qué? Para que se pueda qué, oler. Mira, hay cosas en nuestra vida que estamos haciendo de manera errada. ¿Por qué? Porque no está manifestando la vida de Cristo. Y personas no se están dando cuenta. Eso es como en el grupo, ¿cierto? Que hay un grupo de personas y alguien empieza a oler mal, pero él es el único que no se da cuenta. Los otros están oliendo horrible. Oiga, qué olor tan feo. Pero el que está oliendo no lo siente. Así pasa con algunas personas. Están oliendo terriblemente mal en su vida, pero no se están dando cuenta que hay que corregir el camino. No es, iglesia, viniendo sencillamente a cantar una alabanza y una adoración en la cual sube como olor fragante. No. ¿Sabe qué sube cuando tú cantas una adoración? Cuando tú cantas una alabanza, ¿sabe qué sube? La medida de Cristo que está en ti. Y esa, a las narices de Dios, al olfato de Dios, sí huele. Esa sí sube. Esa sí sube. Lo otro no sube. Necesitamos pedirle al Señor que cada vez, lo que decía Pablo decía, ¿cierto? En otras palabras, que esta vida sea anulada para que la vida de Cristo, ¿qué? Crezca. Pero ¿cómo podrá Cristo crecer si esta vida no es que, si estos sentidos no son anulados por unos sentidos mayores en nivel espiritual, por una vista mayor, una vista de águila espiritualmente, por un oído afinado para escuchar la palabra del Señor, por un tacto reconociendo a quién le sirvo, un olfato fino, nariz educada y formada para las cosas, porque Dios huele. Su papá, su padre tiene olfato, y un muy buen olfato, y nosotros debemos tener eso también en nuestra vida. Chicos, no caigan en la ley de sus sentidos. Esposas, no caigan en la ley de sus sentidos. Ellas te van a extraviar. Si uno como padre se guía por la ley de los sentidos, mira, ¿sabes lo que nos espera? Una decepción. Vas en vía directa y a colisión, en vía de colisionar, de estrellarte con una gran decepción. Porque esos sentidos naturales sí se pueden ser extraviados y pueden ser engañados. ¿Por qué muchos han sido engañados? A través de hasta de diferentes doctrinas raras. Hoy están por allá practicando doctrinas raras. Gente que hoy estuvo sentada en una congregación. Gente que estuvo sentada en una congregación y hoy siendo extraviados. ¿Y sabe qué? Cuando habla uno con ellos, ¿de qué hablan? De sentidos.
lo que yo vi en las iglesias, es que lo que yo sentí, es que yo oí que eso pasaba allá, es que yo vi, no es que yo estuve 20 años en una iglesia como esa y yo vi y yo oí. ¿Me hablan de qué? De sentidos de la carne, pero estuvieron sentados aquí, pero sus sentidos espirituales nunca fueron desarrollados. Si hubieran sido desarrollados sus sentidos espirituales, no estarían en ese lugar. Hubieran entendido que esto tiene una medida muchísimo mayor en el Señor, muchísimo más grande en el Señor. Pero claro, cuando somos extraviados es porque nuestros sentidos están gobernando nuestra vida y solo nos espera ser extraviados. ¿Cuántos dejaron de venir a las congregaciones? ¿Por qué? Porque les fue mal, porque sus hijos, porque su matrimonio. ¿Cuántos? ¿Acaso eso es? Pablo no lo advirtió. Pablo no lo advirtió. Y es un temor de un pastor. Temo que sus sentidos sean extraviados. Lo temo. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la respuesta para eso? Los 5 sentidos espirituales desarrollados en nosotros. Pongámonos en pie, iglesia. Cuando somos presa de situaciones en la vida, iglesia, quiero que hagamos esta oración en el Señor en esta noche. Y quiero orar esta oración que es similar a la que oraba el apóstol Pablo, diciendo: oraré porque cada uno de ustedes no vaya a ser extraviado. No por las circunstancias de la vida, que esas vendrán y todos la tenemos, no, sino porque su vida no sea gobernada por los sentidos, para que cuando llegue la circunstancia de la vida haya una eficiencia en la respuesta mucho mayor de la que hemos tenido hasta ahora. Debe haber mayor eficiencia, iglesia, en la respuesta. Una mayor eficiencia en la respuesta. No hemos tenido una buena respuesta ante las situaciones de la vida muchas veces. Debe haber una mejor. Que nada en usted. Y le pido al Señor que esos sentidos físicos sean gobernados por unos mayores. Padre, te damos gracias en esta noche. Pido, Dios, por tu iglesia, Padre amado, santo Señor. Te pido que te has desarrollado en nosotros un sentido mayor, sentidos de la visión espiritual, un sentido del oído, un sentido del tacto, del olfato, Padre amado, santo Señor, muchísimo mayor. Que no seamos extraviados por las circunstancias que hoy estimulan nuestros sentidos naturales, y que se han desarrollado en nosotros un oído mucho mayor. Que Cristo, Señor, que en Él, en su vida, Padre, ministrada a nosotros, seamos hombres y mujeres que respondamos con eficiencia a los asuntos de la vida, a los problemas, a las crisis. Que haya eficiencia, Dios, en tu pueblo. Que no haya inmadurez, que no haya liviandad, que no seamos desviados, Dios, del camino que tú eres, Cristo. Tú eres el camino, y en ese camino andemos. Que no seamos extraviados por circunstancias, por palabras, por doctrinas de error, por circunstancias difíciles que puedan estos ojos naturales ver un poco más allá en el espíritu y gestionar todo con entendimiento. Padre amado, santo, abre los ojos de nuestro entendimiento, abre nuestros oídos espirituales para escuchar tu palabra a tiempo y fuera de tiempo.
Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde por tu palabra, Dios. Te pido, Señor, que cada uno de nosotros seamos impartidos, Dios. Que sean abiertos nuestros ojos, abiertos nuestros oídos. Que haya en nosotros, Padre amado, tu presencia en nosotros, tu vida, Cristo, en nosotros, operando y gobernando, Señor, en nosotros, Padre amado, Señor. Te doy gracias. Gracias, Señor, gracias.